texto de hoy sugiere que hay dos clases de ser humano, de hombres y mujeres. En primer lugar está el natural, el corriente, el común, el carnal. Y en segundo lugar está el hombre y la mujer espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La respuesta es clara, sencilla y directa. Pero antes de la respuesta, les quiero hacer entender que para cada cosa o situación hay una forma de juicio, vamos a llamarlo así. En otras palabras, podemos decir de la siguiente manera. Vamos a poner dos ejemplos de profesiones, ¿vale? Para que podáis entender claramente lo que Dios nos quiere ministrar en esta mañana. Vamos a poner aquí un médico y un albañil, ¿no? Profesiones totalmente opuestas, nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? Aunque el médico es una persona que ha estudiado mucho, es muy aplicado en lo que hace, tiene mucha experiencia en el área que está llevando a cabo, ¿verdad? O sea, está allí, o sea, con la mano en su profesión para traer sanidad, para traer, o sea, un alivio al dolor del enfermo. Pero, ¿tú pondrías a un médico para construir una casa para ti? ¿Sí o no? Yo no me metería debajo de este techo sabiendo que fue un médico que la construyó, ¿vale? Ni pasaría cerca si quiere, ni de cerca pasaría por si acaso, ¿verdad? Pero por otro lado está nuestro hermano, el albañil, ¿no? Que entiende muy bien de cemento, de piedra, de construcción, o sea, tiene una destreza natural, o sea, pero explícame, ¿te pondrías en sus manos, aunque sabe manejar muy bien la mano, para que te operara el corazón? Pero él es muy hábil en sus manos, o sea, sabe construir un edificio de 200 pisos, pero ¿te pondrías en sus manos para tomar siquiera un paracetamol? Mejor que no, ¿verdad? O sea, ni de lejos me acercaría a este señor para que me operara. O sea, porque lo suyo es cemento, lo suyo es construcción. Pero cuando Él habla de lo suyo, cuando Él expresa de lo suyo, o sea, Él se siente en su territorio, en su lugar de comodidad. Cuando hablamos con un albañil y soltamos la palabra construcción, cemento, obra, o sea, pavimento, todo eso para él es tan familiar, es tan sencillo que nosotros a veces nos complicamos, que necesitamos arreglar el piso, pero para los que no entendemos, para nosotros es una montaña de dificultad, ¿verdad? Pero cuando hablamos con un albañil, con un profesional de la construcción, les estás hablando de algo, de un juego, de algo que les sale del corazón, de sus manos, o sea, ya antes de cerrar la boca, él ya tiene la solución. ¿Sí? De la misma manera, un médico te está escuchando. Mira, doctor, me duele aquí solo en dos lugares, desde el pie hasta la cabeza, ¿no? Y sin decir nada más, sin mirar nada más, él ya está trabajando aquí en su mente, porque es su lugar de trabajo, es su lugar de comodidad. Él sabe cómo trabajar en esta zona. ¿Por qué? Porque es lo suyo. Amén. Y de la misma manera, el hombre natural entiende de qué? De lo natural. Pero el hombre espiritual, cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad, ¿vale? Cuando el hombre espiritual, o sea, es aplicado y lo vive de tal manera que es su vida, es su corazón, entonces cuando él escucha algo espiritual, él lo discierne inmediatamente. ¿Por qué? Porque es lo suyo. Amén. ¿Y qué nos quiere decir el texto de hoy? ¿Y cómo lo aplicamos? Podemos aplicar a nuestra vida diaria. Pues la palabra natural, como dice aquí en la lectura, el hombre natural, por sí sola indica que algo o alguien es de procedencia natural.
cree en lo natural, se mueve en lo natural, pero a diferencia del hombre natural, el hombre espiritual, la mujer espiritual, nacido de nuevo, que tiene a Cristo como su Salvador, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. El hombre y la mujer espiritual, además de creer en lo natural, porque lo vive a diario, ¿sí o no? Aleluya. Ellos también creen en un paso más allá. Ellos creen en lo sobrenatural. Ellos viven en un ambiente sobrenatural y experimentan lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha dado un paso de fe. Y este paso de fe nos lleva a caminar, aleluya, no por lo que podemos tocar, no por lo que podemos, alcanzar, sino por lo que podemos creer desde nuestro corazón. Aleluya. Y es justo en este punto, que es el punto de inflexión en nuestras vidas, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la sabiduría divina sobre la sabiduría humana, presentando el evangelio de una manera sencilla pero poderosa. Amén. Al mismo tiempo que él buscaba, como Cristo buscaba en las parábolas, explicar situaciones de la vida, de la misma manera que él buscaba explicar lo que Dios le estaba revelando para transmitir a sus oyentes, aleluya, pero al mismo tiempo era poderoso, era fuerte, tenía unción en sus palabras, aleluya. Decía, mira, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es palabra de Dios, aleluya. Y en esta lectura de hoy él enfatiza, aleluya, esta sabiduría divina que está sobre, aleluya, por encima de la sabiduría humana. Y el contexto de esta lectura y el enfoque de Pablo en este capítulo, él se dirige a esta comunidad de Corinto, recordando a ellos que su predicación no estaba basada en la elocuencia o la sabiduría humana, porque para los que no saben, Pablo tenía mucha letra, era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía de A a la Z de títulos, todo lo que quisieras, aleluya. Pero cuando él aceptó a Jesús en su corazón, aleluya, lo dejó aparte lo humano, lo natural, aleluya, y dijo, Señor, ya no vivo yo, ahora eres tú quien vive en mí, así que por tu espíritu hablaré, por tu palabra, aleluya, yo profetizaré, con tu poder pondré las manos y lo que haga falta lo haré por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces él no se propuso saber nada entre ellos, excepto a este Jesús crucificado y que al tercer día resucitó. Él estaba hablando a los corintios, mira, todo lo humano, todo lo que vivís a diario es bueno, pero hay algo mucho más poderoso. Aleluya. Como he dicho antes, era un misterio que tenía que ser revelado. Era algo que estaba oculto. Ni los príncipes, ni los grandes sabían y se habían enterado de lo que era, que se trataba este misterio. Y ahora Pablo dice, mira, este misterio está revelado. Aleluya. La salvación para el mundo entero por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces esto quiere decir que la fe, el deseo de Pablo era que la fe de los corintios no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces eso nos está empujando a salir de lo natural para vivir ¿qué? Lo sobrenatural. Amén. En segundo lugar, la sabiduría de Dios. Pablo explica a los corintios que la sabiduría que él proclamaba
era este misterio oculto, esta salvación, aleluya, que estaba prestes, estaba pronto, aleluya, ya había pasado la crucifixión de Cristo, aleluya. Nadie de aquel entonces, ningún hombre había sido conocedor de este misterio. ¿Por qué? Porque si no hubiese entendido, hubiera aceptado a Jesús, no lo hubieran crucificado, ¿verdad? Aleluya. Está escrito en el texto, versículo 8. Luego viene la revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también destaca el papel del Espíritu Santo en la revelación de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien conoce el corazón de Dios. Amén. Aleluya. Y además Jesús dijo: mira, yo volveré a mi Padre, pero yo no os dejaré huérfanos, sino que voy a enviar al Consolador, a otro Consolador, al Espíritu Santo. Y además Él tomará de lo mío y os dará saber, os dará a conocer. Aleluya. Y además que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Aleluya. Pablo enfatiza que los creyentes han recibido el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que puedan entender lo que Él les ha concedido, para que pudiesen entender qué es lo que ellos tenían en mano. Aleluya. Para que pudiesen entender que la salvación no es solamente una mera decisión de pasar aquí adelante, recibir una oración y hacer una oración de fe y ya está. Por medio del Espíritu Santo, Él lleva al hombre y a la mujer a entender cuán profundo es este misterio. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? O sea, y de lo que Dios nos ha salvado. Porque naturalmente no podemos entenderlo. Naturalmente, o sea, el hombre en sí, la mujer en sí, lo que vive es lo natural. Es lo que vemos con nuestros ojos, es lo que podemos tocar con nuestras manos. Y hablar de una salvación, hablar de algo espiritual, hablar de algo sobrenatural, ¿cómo podemos entender si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cómo podemos comprender, aleluya, tener esta comprensión si nosotros vivimos solamente en lo natural? Pero cuando el Espíritu Santo viene de parte de Dios a morar dentro del corazón del hombre y de la mujer, aleluya, de la misma manera que el apóstol Pablo, que vivía a su manera, tenía su propia religión, era un hombre religioso, era un hombre que hacía lo que le daba la gana, creyendo hacer la voluntad de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios en el corazón de un hombre como él, aleluya, él expresa de esta manera: todo lo que yo tenía, ahora lo tengo por basura. Porque la religiosidad, o sea, la religión, o sea, mi sabiduría, lo que me hizo fue transformarme en un asesino, en una persona rencorosa, en una persona amargada, en una persona que quería hacer justicia con sus propias manos, y todo eso en nombre de Dios. Aleluya. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando aquel hombre que Dios le ordenó: mira, pon la mano sobre Pablo y él será lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando recibe la oración, además de romper, de caerse la venda de sus ojos, a partir de este momento, aquel hombre fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y además de esto, sus ojos, no solo los físicos, sino sus ojos espirituales, fueron abiertos. Y él pudo entender, aleluya, que este encuentro que él había tenido en el camino a Damasco fue más que un encuentro entre dos personas, fue algo sobrenatural. Amén. No hay nada de natural aquí, porque si fuera natural se encontraría con un sacerdote, con un principal del templo, cualquier persona. Pero él se encontró nada más y nada menos con ¿quién? Con Jesús. Aleluya.
porque fue el mismo que dijo, cuando Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Él dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Él se identificó y Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había vuelto al cielo. ¿Eso es natural o sobrenatural? Vamos bien, gloria a Dios. En conclusión, en resumen, 1 Corintios capítulo 2 nos enseña que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que el mensaje del Evangelio debe ser presentado con simplicidad, pero con poder. Amén. Confiando en la obra del Espíritu Santo, Pablo nos invita a reconocer que nuestra fe, lo que tú crees, lo que yo creo, lo que creemos nosotros, no tiene que basarse en retórica humana. No tienes que estar, o sea, no tenemos que sentarnos un grupito aquí, rodearnos uno del otro y decir, mira, ahora Dios va a obrar así, así y asado. ¿Por qué? Porque es como nosotros entendemos. Amén. O sea, ahora Dios solo va a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Él está limitado a esta rueda aquí. ¿Sí o no? Pero cuando el poder transformador, aleluya, del Espíritu Santo, Él no está limitado a nuestra retórica, Él no está limitado a nuestro saber, Él no está limitado, aleluya, a lo que pensamos de Él o cómo Él tiene que moverse, obrar o vivir, sino que nosotros, aleluya, al comprender que Dios es un Dios sobrenatural, nos sentimos como Juan el Bautista, menguar para que Él crezca. Aleluya. Postrado ¿a dónde? A sus pies. El lugar más alto que queremos y anhelamos llegar es a los pies de Cristo. Pero esto no se puede hacer de una forma natural, porque el hombre natural no comprende esas cosas. Aleluya. ¿Cómo voy a estar postrado? ¿Cómo voy a adorar? ¿Cómo voy a hacer esto? Si ya tengo Dios, o sea, moldeado a mi manera, ya tengo la religión, o sea, hecha a mi medida, o sea, no entiendo cómo tengo que hacer eso, no comprendo qué dice esta gente de postrados a sus pies, no entiendo esta gente, Dios es un Dios sobrenatural, no comprendo esta gente que cada martes están aquí orando a un Dios que no ve, no entiendo. Claro que no entiendes, porque es natural, pero cuando das un paso a lo espiritual, aleluya, entonces verás un mundo sobrenatural. Porque tu salvación, aleluya, no es nada natural. Tu salvación, aleluya, no es nada humano. Gloria sea dada al nombre del Señor. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Cuál de las cosas, las dos cosas son más fáciles? Amén. Solo Cristo que tiene autoridad. Amén. Las dos acciones en sí carecen de algo que las une. Las dos. Y es esta palabrita pequeñita de 2 letras. Fe, por supuesto. Y Jesús estaba dando a entender que para ambas acciones se necesitaba fe. Y la fe, no estamos hablando de una fe natural que tú y yo la tenemos, como por ejemplo, vamos a hacer un viaje. ¿Qué hacemos? Este avión que nos llevará a un lugar programado, sea un lugar que hemos acertado y concretado el programa. Eso es creer en lo natural, saber que naturalmente lo que hemos programado en este viaje, el avión nos llevará de una parte a otra y nos devolverá otra vez. Este es un lugar, este es un momento natural, pero lo que estamos exponiendo aquí, estamos hablando de algo
sobrenatural. Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, yo creo que lo tenemos de memoria, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, eso es natural, humanamente hablando, eso es de locos, eso es locura. Aleluya. ¿Cómo yo tengo certeza de lo que espero si no puedo tocar? Si no he firmado ningún papel. ¿Y cómo puedo estar convencido, aleluya, de algo que ni siquiera puedo ver? Que no existe todavía. No ha nacido, no ha sido presentado todavía. ¿Cómo es posible? Naturalmente es imposible creer. Aleluya, pero espiritualmente, aleluya, por medio del Espíritu Santo lo es. ¿Por qué? Porque es Él quien va a testificar dentro de tu corazón que la palabra suya es la verdad. Lo que Él está hablando no es natural, sino que es sobrenatural. Aleluya, ¿por qué? Porque es una certeza, la fe es esa certeza de lo que uno está esperando, aleluya. Y además, él está convencido, ella está convencida de lo que no se ve, pero se verá, aleluya. Y con el tiempo, la iglesia del Señor ha ido perdiendo esta espiritualidad, esta identidad que es tan suya. Amén. Es parte de ella. Es como el médico. Tiene sus tesis, tiene su área específica, lo tiene todo. Pero si él deja de actuar, si él deja de administrar lo que conoce y simplemente se sienta detrás de una mesa y empieza a escribir para el que se acerca a él, paracetamol e ibuprofeno, paracetamol. Pero doctor, hay más cosas profundas. No, pero yo me limito a eso. Da igual, si no es paracetamol, será ibuprofeno. ¿Qué prefieres hoy? Aleluya. ¿Tiene sentido esto? Aleluya. Pero cuando es un médico de verdad, él te pone de revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que para esto él ha aprendido tanto, ha estudiado tanto, aleluya, para que por un simple dolor que te duele la uña, él descubra que el problema no era en la uña, sino que era en el corazón. Pero yo, si soy una persona natural que no entiendo nada de esto, me quedaría ahí. Es la uña y punto. Pero una persona que conoce, no. Y ya hemos visto varios casos, ¿verdad? Que parecía una cosa y era otra mucho más grave, ¿verdad? Aleluya. Y si el hombre natural, la mujer natural, la iglesia del Señor, aleluya, se está pareciendo mucho a esto. Ya va perdiendo su identidad poco a poco. Aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, aquella iglesia que escuchó del mismísimo Jesús: hey, tú eres, aleluya, mi iglesia fundada en mí, y aún las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuyo. ¿Por qué? Porque tú estarás en mí, aleluya. Dice la palabra de Dios que en el día de Pentecostés esta iglesia fue firmada, fue sellada, fue preparada, fue capacitada, no por la naturaleza humana, sino por el mismísimo Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y qué más que el Señor quiere enseñarnos hoy sobre lo sobrenatural de Dios? Aleluya. Deja que te explique lo siguiente. La palabra sobrenatural como tal
no aparece en la Biblia, ¿vale? Esta palabra no aparece en la Biblia, pero déjame que te explique una cosa. Es cierto, ¿vale? Pero ella está presente en toda la Escritura. Amén. De Génesis hasta Apocalipsis, aunque la palabra sobrenatural no esté, pero ella es inherente de todas las acciones de Dios. Amén. ¿O cómo crees que Dios creó el universo? Palabra natural. Él fue en la cantera allí del vecino allí a buscar cemento, piedras. Aleluya. ¿Cómo crees que el Señor formó el mundo? ¿Cómo crees que Dios, aleluya, murió y al tercer día resucitó para salvarnos? ¿Cómo crees que el mar rojo se abrió en dos partes para que el pueblo pasara por en medio? Y durante 40 años el pueblo fue alimentado en el desierto con el maná. Aleluya. Cualquier nutricionista diría, eso es de loco. ¿Cómo puede ser que tú solo, sea en el día de hoy, hay una lista de todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? Si necesitamos de hierro, carbohidrato, vitaminas y no sé cuánto, y en todos los alimentos encontramos una y otra cosa. Un nutricionista diría, no, tienes que comer esto y esto y esto y esto. En un desierto no hay supermercado, no hay una granja, no hay nada. ¿Y qué harás? El Señor envía el maná durante 40 años. Pero más que ser un alimento único, un alimento que contenía carbohidratos, hierro, aleluya, azúcares, vitaminas, todas las que podéis nombrar, que no sé ni la mitad de ellas que existen, ¿no? O sea, todo contenida en estas bolitas que caía del cielo. Aleluya. ¿Eso es natural? Que 2 millones de personas no tuvieron déficit en su salud. Aleluya, crecían, se desarrollaban, tenían hijos y iban avanzando con un solo alimento. Desde luego, eso no es nada natural. Pero ¿cómo podemos entender esto? Aleluya. Naturalmente es imposible, amado oyente, amada iglesia del Señor. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Tiene que ser por medio de la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las acciones de Dios en la misma Biblia se manifiesta con estos eventos milagrosos, la provisión divina, la intervención del Espíritu Santo, que no solamente valida el mensaje, sino que también al mensajero, los dos. Amén. El Señor confirma su palabra, pero también al que la lleva es certificado que este hombre y esta mujer son de Dios. Aleluya. Y todo eso es mucho más que natural. Es mucho más de lo palpable, sino que es algo sobrenatural. Amén. Porque lo que es nacido, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Y para comprender las cosas espirituales, ¿qué hace falta? Ser espiritual. Ser creyente. Intensamente. Aleluya. No ser creyente de títulos. No ser creyente de escarapelas. No ser creyentes de costumbres. Sino ser creyentes aquellos, ¿sabe? Aquellos que se sumergen. Aleluya. Aquellos que, Señor, yo no me conformo más solo con mojarme los pies. Señor, entonces camina un poquito más. Sí, Señor, pero las rodillas es poco. Y el Señor dice, pues entonces avanza. Señor, aquí en la cintura todavía quiero más. Entonces el Señor te dice, solo hay una solución. Sumérgete. Aleluya. Nada
sea, ahí está el río de mi espíritu, aleluya, para que fluyas y fluyas y fluyas. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios sobrenatural. Amén. Y como todo en la Biblia es sobrenatural, también nuestras batallas, las que enfrentamos a diario, es más que natural. Es sobrenatural. Aunque se refleja en lo natural, pero Efesios capítulo 6, amén, Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. De la misma manera, cuando llega una bendición en tus manos, cuando la puerta esta que tanto esperaba que se abriese, se abre, cuando esta sanidad llega a tu cuerpo físico, cuando esta respuesta llega desde lejos, aleluya, antes de lo natural, antes de la manifestación, esto ya ocurrió en lo sobrenatural. Aleluya. Daniel, hombre muy amado, desde el minuto 1, desde el momento primero, aleluya, que dispusiste a orar y a buscar a Dios en oración, tus oraciones fueron oídas, y desde el cielo yo fui enviado para traerte la respuesta. O sea, antes de manifestarse en el mundo, o sea, ya en el corazón de Dios, ya el cielo se está moviendo, aleluya, para traernos las bendiciones. De la misma manera, nuestras luchas, cuando nosotros nos enfrentamos batallas, guerras, aleluya, esto ya viene de lejos ya. Cuando el enemigo logra poner enemistades, confusiones, peleas entre maridos y mujeres, hijos contra sus padres, hermanos contra hermanos, aleluya, hay unas huestes espirituales de maldad que está obrando antes en lo espiritual, aleluya, y ahora se está manifestando en lo natural. Y pasamos toda la vida hablando mal uno del otro, ¿sí o no? Pensando mal del hermano, pensando mal del esposo, pensando mal de la esposa, pensando mal de todo el mundo y luchando contra el enemigo equivocado. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo natural no comprende lo espiritual. Tu enemigo no es el que tienes delante. Tu verdadero enemigo, aleluya, está en las regiones celestes. Lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que nuestra lucha, nuestra guerra espiritual, ella también tiene que empezar en lo espiritual. Aleluya. ¿Con qué? Con rodillas en el suelo, con rostro en tierra, con ayuno y oración, con clamor e intercesión, aleluya, porque dice la palabra de Dios: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. Aleluya. Eso comienza en lo sobrenatural. Aleluya. Lo que el ojo no vio todavía, no se escucha por ahí, en el secreto tuyo con el Señor, porque dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, busca mi rostro y me hallarás. Está de pie delante del Señor, acércate a su trono con confianza y hallarás socorro oportuno, aleluya, para tu vida. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo estaba diciendo a los corintios: hey,
Ya sé que sois muy inteligentes. Ya sé que sabéis mucho. Aleluya, pero algo les quiero decir. No sabéis nada. Aleluya. Porque lo que yo estoy diciendo a vosotros, eso no viene de lo natural. Eso no se aprende en las universidades. Eso viene de lo alto. Aleluya. Viene de lo alto. Viene desde el trono del Señor. Aleluya. Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que en la batalla que enfrentas diariamente es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento que tú estés sirviendo al Señor, que estés caminando con Él. Aleluya. Porque a principio eras una persona que había dado un paso de fe, pero ahora ya te transformaste en una amenaza para Él. Porque un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, no solamente se edifica a sí mismo, sino que es una fuente de agua viva e identifica-se con otros y otros y otros y otros, y así el poder fluye a través de su vida. Y el enemigo no quiere. Aleluya. El enemigo quiere cerrar esta fuente dentro de tu corazón. El enemigo quiere ahogar el Espíritu Santo dentro de ti. Aleluya. El enemigo quiere romper con este gozo que tú tienes. Aleluya. Ahora vas entendiendo un poco más. Si alguien aquí en nuestro medio sentía esta frialdad en su corazón, sentía que nada tenía gracia, nada tenía sabor, o sea, es como vivir simplemente como un reloj, no sea que no cambia de posición, una rutina, aleluya, es porque es necesario nacer de nuevo. Hey, Nicodemo, despierta. Pero Nicodemo dijo: pero yo soy un principal de los sacerdotes. Yo tengo de la A a la Z. Soy quien soy y tal. ¿Y qué me falta? Jesús, solo una cosa te digo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Volver al vientre de mi madre? No. No vengas con cosas naturales, sino con cosas sobrenaturales. Tienes que nacer del Espíritu. Aleluya. Tienes que sumergirte, aleluya, en lo espiritual para poder entender todo lo que te rodea. Hasta las guerras espirituales. Aleluya. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y caminar conforme al Espíritu es caminar en lo sobrenatural. Aleluya. De la manera que Dios quiere obrar. ¿Por qué? Porque eso trasciende a las leyes del mundo natural. Los milagros, la provisión divina, las señales, todo lo que vemos en el ámbito espiritual, todo lo divino, todo eso se accede por fe y no por vista. Dios no se manifiesta en un corazón donde hay solo lo natural, solo incredulidad, solo la religión. Aleluya. Dios se manifiesta en corazones llenos de fe, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque para entender las cosas sobrenaturales es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Para ver señales y maravillas, para ver la providencia divina, para seguir viendo los milagros de Dios, es necesario, porque este poder no ha disminuido. ¿O habéis escuchado algo sobre esto? El poder sobrenatural de Dios que impulsó la iglesia primitiva sigue presente. Es el mismo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy
el mismo. Ayer, hoy, mañana quizás, menos, 10%, 30, 40, el mismo. Aleluya. El mismo poder salvador del día de Pentecostés es el mismo poder salvador de hoy. Hoy Jesús continúa teniendo poder para perdonar pecados y autoridad también para decir al cojo, levántate y anda. No ha cambiado. Aleluya. No ha cambiado. Y es necesario estar respaldado por la predicación del Evangelio, porque es el que da fe de lo que estamos predicando. Es el que da, o sea, sustento al mensaje del predicador. ¿Por qué? Porque es por el poder del Espíritu Santo que todo se manifiesta. Así que la misma palabra del Señor va a hablar ahora por sí sola y veremos lo sobrenatural de Dios por todas partes. Amén. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no es natural. Aleluya. Algo, aleluya, que parece sencillo, ¿verdad? Un libro que contiene 66 libros, historias, profecías, eventos. Podía ser un libro cualquiera en tu estantería. Pero por el Espíritu de Dios sabemos que esta palabra es viva, es eficaz. Y es más, ella penetra, ella adentra. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo del ser humano, hasta el lugar más íntimo de su alma. Aleluya. ¿Por qué? Porque esta palabra es sobrenatural. Esta palabra es viva. Aleluya. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que estaban presos, estaban encadenados, pero a medianoche empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios sin alabanzas, lo que hacemos aquí, aleluya, en este altar. Algo natural, ¿sí? Pero tenía el toque espiritual de la cosa. Aleluya. Porque nosotros hemos cantado aquí, todavía no tembló esto, ¿verdad? Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban allí orando, estaban allí cantando, dice que el lugar donde estaban, ¿cómo puede ser esto? Naturalmente. Es imposible. Solo por medio, aleluya, del Espíritu Santo, solo por medio del poder de Dios. Vemos también el nacimiento de Cristo, un nacimiento virginal, un nacimiento milagroso. Aleluya. Vemos el día de Pentecostés, cuando dice la palabra de Dios que se cumplió la promesa que Dios había hecho a su siervo, que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y así fue. En aquel momento, en aquel instante, en aquel preciso momento, de una sola vez, 3,000 personas se rindieron a Cristo. Aleluya. ¿Eso es natural? Es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se estaba moviendo y dando ¿qué? Dando fe que el mensaje era verdadero y que el mensajero también estaba capacitado para traer aquel mensaje. Aleluya. Estaba diciendo
todo lo que nosotros estamos predicando en este día, en este momento, en este lugar. Dios es un Dios real. Dios es un Dios real. Un Dios que obra milagros. Un Dios que no ha cambiado. Hay muchos, o sea, desde Génesis, como he dicho, hasta Apocalipsis, vemos un Dios completamente, soberanamente, sobrenatural. En ningún momento vemos un Dios limitado. Aleluya. Los hermanos, por favor. Aleluya. Vemos un Dios que ha dicho en algún momento: mira, esto quizás no pueda ser. Todo lo contrario. El Señor ha dicho: mira, les haré una pregunta. ¿Acaso, por acaso, hay algo o alguna cosa imposible para mí? Dice el Señor. Entonces, ¿este Dios es sobrenatural o es un Dios natural? ¿Es un Dios que lo podemos enfrascarlo? ¿Es un Dios que podemos llevarlo colgados aquí en el pecho? ¿Es un Dios que lo dejamos en una estantería y lo cogemos de vez en cuando? ¿O es un Dios real y poderoso que transforma, que da vida y salva al pecador? Aleluya. Gloria sea dada el nombre de Jesús. Hay una historia muy linda y muy maravillosa. Cuando el profeta Elías, nuestro hermano Elías, estaba en un gran desafío. Estaba él solo y más de 450 profetas de Baal. Y había un desafío entre ellos. Y uno decía al otro: mira, vamos, el acuerdo es el siguiente. El Dios sobrenatural, el Dios que responde, el Dios que atiende a la oración, el Dios que manda fuego del cielo, el Dios que obra maravilla, este será el Dios verdadero. Aleluya. Este será el Dios que tenés que seguir. Y ellos aceptaron el reto, ¿sí? Y estuvieron los más de 400 hombres, profetas de Baal, y estuvieron todo el día clamando a su Dios y rasgándose la piel con cuchillos y haciendo de todo. Y Elías allí sentado, no sé si había café, pero si fuera yo estaría tomando un café mientras todo ocurría delante de sus ojos. Pero luego dice: y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Sea el mensaje, y luego viene: y que yo soy tu siervo, el mensajero. Amén. Y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Aleluya. Dice la palabra de Dios: entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Aleluya.